Ok. Buenas noches. Como es jueves, pues estamos en jueves de Maestro Gabriel. Ya en nuestras agendas, prácticamente a lo largo de todo el semestre, por decirlo así, cuando miramos el día jueves sabemos que es el Maestro Gabriel. Y nos da gusto venir a compartir con ustedes un tema que siempre le pedimos a Dios que sea de edificación, que sirva para traer luz a nuestro corazón, que sirva para traer paz, pero también que sirva para traer dirección, para traer corrección a nuestra vida, porque para eso es la palabra de Dios, para exhortar, para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para esa obra de edificación interior. Es una espada viva y eficaz que hace que nosotros podamos a través de ella conocer y discernir lo que está bien y lo que está mal por nuestra tendencia humana a la autojustificación. De ahí que yo le pido a Dios que este tema sea realmente de provecho para ustedes, como lo ha sido el solo hecho de sentarme a escribir un rato, a meditar un rato, a reflexionar un rato en las diferentes citas que traigo, trayendo paz a tu corazón. Pero yo comenzaba diciendo que solo el título de esta charla, cuando el diablo te acusa, Dios te perdona. Solo el título de esta charla debería darnos paz a nosotros, debería de servirnos para darnos aliento, para animarnos. El diablo tiene como misión y como nombre, es su naturaleza, el ser un acusador. En el capítulo 12, en el versículo 10 del libro de Apocalipsis, donde hay es la revelación de Jesucristo por excelencia, en este libro también se muestra de una manera descarnada la naturaleza engañadora, cruel, destructora, mentirosa, pérfida del enemigo. Y uno de los nombres con los que aparece el diablo ahí es el acusador. Y dice: ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba de día y de noche. Esa es la misión de él. Por eso digo yo que solo el hecho de saber que frente a ese acusador profesional, ese acusador insistente, malévolo, tenemos un Dios que perdona nuestros pecados cuando acudimos a Él en busca de perdón, en busca de sanidad, en busca de esa liberación. Y yo señalo lo que dice Isaías 43:25. Yo soy, aquí Dios hablando, y Dios su naturaleza y su corazón. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y siempre que esta cita lo leo, yo le digo a ustedes, fíjense que Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No dice que es por amor a nosotros, dice primero que es por amor a Él. Obviamente que nos perdona porque nos ama. Y otros versículos en la Biblia se encargan de esclarecer esto. Pero aquí hay un detalle importantísimo. Y es que si vos te amás, debes de imitar a Dios. No debes guardar resentimiento en tu corazón. El resentimiento corroe el alma. El resentimiento daña a las personas. El resentimiento saca lo más feo de las personas. Yo he estado con personas resentidas y no con adversarios. He estado con personas que están resentidas con su mamá. Y es difícil a veces aconsejar a una hija que te dice: no tolero a mi mamá. No hemos tenido una relación buena nunca. O como me dijo otra persona: ¿cómo voy a sentirme bien cuando mi mamá sabe que a mí me agredieron, me abusaron, y la persona que me abusó, ella sabe quién es un familiar cercano a ella, y a él lo abraza, a él le dice que lo quiere, y a mí nunca me ha abrazado y nunca me ha dicho que me quiere. Y entonces esta persona que en su
en su niñez y luego en su pubertad fue abusada, nunca ha recibido de su mamá un abrazo, una caricia, pero el agresor sí la recibe, a pesar de que la señora lo sabe. Y fíjate, yo no estoy diciendo que sea malo que haya perdonado esta señora al agresor y que lo abrace. Lo que no está bien es que no lo haga con su hija. Y esto ha traído un profundo resentimiento a esta señora que ahora, con una edad de más de 40 años, con hijos ya grandes, adultos, una señora cercana a los 50 años, no es capaz de perdonar a su mamá. Y Dios aquí nos da una lección tremenda. Si te amás, perdoná. Porque tarde o temprano, ese resentimiento al primero que daña es a vos. Solo el hecho de saber que Dios no es un Dios que saca factura, que está todos los días recordándonos nuestros fallos, debería ser motivo de alegría, debería ser motivo de regocijo en nosotros. Por eso yo quiero centrar el mensaje en transmitirles paz, en transmitirles la certeza de que Dios está contra nuestro pecado, pero no contra nosotros. Está contra nuestro pecado, pero a favor de nosotros. Las personas se equivocan cuando dicen que Dios es amor y por tanto como Dios es amor debe perdonar todo. Dios es amor y perdona si vos te arrepentís. Dios es amor, pero no acepta el adulterio, lo condena sin ambajes. Dios es amor, pero no aprueba la violación, de la misma manera que no aprueba el homosexualismo. Y esto no es nada contra los homosexuales o los gays, porque igual estoy diciendo que no apruebe el adulterio, así sea heterosexual. Dios no aprueba el pecado. Y porque te ama, está siempre dispuesto a perdonarte, a borrar tus rebeliones, a mostrar su amor y a no volverte a sacar factura. Y yo digo que Él ha dejado el arrepentimiento como una puerta a ese amor incondicional para nosotros. Ningún ser humano, ninguno, ha dicho que ningún ser humano puede decir más bien que no ha pecado. Ninguno, con la sola excepción de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre en la tierra. Por eso, cuando yo hablo de la necesidad del perdón de Dios en nuestras vidas para restablecernos, para traer paz a nosotros, para calmar muchas veces esta labor de acusación que hace el enemigo. Bien, yo me he sentado con personas atormentadas por sus pecados. Me he sentado con personas que creen que el amor de Dios no es suficientemente grande e incondicional para perdonarlo. Un día llegué a un grupo de oración en Carretera Masaya y estaba un médico en ese grupo. Y este doctor, cuando comencé a preguntarles para conocerlos un poquito y hablar esa noche con ellos, uno a uno fueron diciendo, pues, ¿no?, que lo más duro, que es lo que ha hecho el Señor conmigo y lo más duro que he enfrentado es esto. Y este señor dijo, por años me ha perseguido la culpa de haber abortado. Y entonces le digo, mire, yo también lo hice con mi esposa, asesinamos a 2 de nuestros bebés y los matamos y fuimos abortistas, pero no me cabe la menor duda en mi corazón y que no le quepa la menor duda en el suyo a usted, que Dios, así como me perdonó a mí, lo perdonó a usted ya. Usted está arrepentido, pero ese arrepentimiento que usted tiene, ahora el enemigo lo ha usado para dañarlo con culpa y lo está atormentando. Y me dice, es que es diferente, fíjese, mi pecado, porque yo lo hice por dinero. Fue una cantidad de personas, de niños abortados, de mujeres que llegaron a mi consultorio y yo cobraba por ese tipo de crímenes. Y entonces usted me está diciendo que la gracia de Dios no es capaz de perdonar a un homicida. De eso se trata. El enemigo siempre te va a estar te va a estar diciendo que tu pecado no tiene perdón y te va a estar acosando y acusando. Por eso es importante que nosotros entendamos que ningún ser humano, y digo con la sola excepción de Jesucristo,
puede decir no he pecado. Vean lo que dice Romanos 3:10 al 13. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el diagnóstico de Dios sobre la raza humana. Esto es lo que usted tiene que entender, que es la naturaleza caída del ser humano. Por eso los hogares en conflicto, por eso los matrimonios en problemas, por eso un marido traiciona a la esposa, por eso una esposa traiciona a su esposo, por eso los hijos rebeldes, por eso los padres que abandonan a sus hijos. Es esta la razón. Y luego cuando comienza a comparar, dice, sepulcro abierto es su garganta. Yo no sé si usted ha estado en una exhumación, pero no hay cosa más espantosa que abran una tumba y sentir el hedor de lo que ahí está. La descomposición que hay. Yo he visto a personas fuertes estar a punto de perder la conciencia, de desmayarse cuando abren una tumba para una exhumación. Es una cosa que es horrible. Yo recuerdo que yo pasé un tiempo que tenía dificultades, porque cuando iba a comer allá por los años 79, tenía un olor que como que no se me iba y siempre lo estaba percibiendo. Era un olor a putrefacción espantoso. Es algo que te queda horrible, como que se te pegara en la ropa, se te impregnara en la piel. Y Dios compara eso, dice, su garganta, cuando hablan, cuando dicen cosas, es un sepulcro abierto, con su lengua engañan, tienen veneno de serpiente. Así es de venenosa la lengua del ser humano cuando no está rendida a Dios. Debajo de sus labios lo que hay es veneno, por cuanto todos pecaron. Aquí no hay ninguna excepción. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso, hermanos queridos, yo digo, es importante entender que si alguien ha caído, si alguien ha pecado, qué bueno es saber que tenemos un Dios que perdona. Aunque tal vez el cónyuge está continuamente recordándote lo que hiciste. Y yo aquí siempre digo que las señoras tienen una memoria impresionante para acordarse de los detalles. Pero Dios es un Dios que nunca más se acuerda de tu pecado. No te saca todo ese pasado tuyo. Y quisiera entonces, para ir logrando esta meta de tranquilizar nuestros corazones, de recibir este mensaje de paz, ir descubriendo algunas cosas. Y la primera es que el diablo siempre va a estar tratando de desmoralizarte. Siempre va a estar tratando de desanimarte, de traer culpa y acusación a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia. El enemigo es experto en esto, no se cansa de hacerlo. De día, de noche, en días feriados, a veces cuando estás acostado, cuando estás trabajando, a veces cuando las cosas están bien. Yo he visto cómo se nos han levantado contiendas a Aura Rosa y a mí de la nada. De la nada. De la misma naturaleza, de la misma forma que a veces pasan cosas. Uno va en el camino y vas de lo mejor y de pronto un dolor, ¡pum!, te vino una situación de salud que trastocó tu día. Porque vas a servir y fuiste, serviste y cuando regresaste cesó ese ataque. Cesó ese ataque. Por eso yo le digo que esta es la estrategia de confrontación por excelencia del diablo. El diablo te va a querer desmoralizar y tiene formas de hacerlo. Trae culpa a través de la acusación. Cuando un cónyuge acusa a otro, lo que está haciendo el enemigo es traer culpa. Sí, ya se te olvidó tal cosa, porque el enemigo continuamente va a querer tirarte al pasado. Hace varias semanas tocamos un tema en el que vimos los pilares del perdón y luego vimos los adversarios del perdón, hace unos días. Y yo les recuerdo
a ustedes, yo les recuerdo a ustedes que les decía que las heridas del pasado son uno de esos adversarios del perdón. ¿Dónde están los adulterios de nuestra relación? En el pasado. ¿Dónde están las heridas profundas? Porque no digo que no han habido en estos otros 25, 26 años momentos en que yo pude haber herido a Aura Rosa y ella a mí. Pero ¿dónde están las graves caídas, los graves problemas? En el pasado. Por eso el enemigo siempre va a querer llevarte al pasado. La Escritura dice, el que esté en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. El enemigo no quiere que vos mires para adelante. Él quiere tenerte atado al pasado. Porque hay tantos dolores, hay tantos resentimientos. De allí se alimentan tus peores temores del pasado. Es que lo que me hizo, es que él es así, y siempre está la familia o un cónyuge viendo hacia atrás. Por eso yo miro lo que dice Zacarías. Este es un pasaje muy bonito, muy revelador de lo que ocurre en una esfera celestial que no es terrenal. Me mostró el sumo sacerdote Josué, que conste, este no es Josué el que andaba en el desierto, ¿verdad?, como general del ejército de los hebreos. Este es el sumo sacerdote Josué que llegó a la reconstrucción del templo con Zorobabel. Y a este sumo sacerdote, ojo con lo que quiero decir. ¿Quiénes son los sacerdotes en cada una de sus casas? ¿Quiénes somos? Los hombres. Entonces, esto es para nosotros. Hay un sumo sacerdote, es decir, alguien consagrado, alguien que fue ordenado con ropas sacerdotales, con la autoridad de Dios, ungido. Sin embargo, estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esa es la función de él. Nunca va a hablar bien de vos. Por eso les pido, queridos hermanos, revisemos cómo estamos hablando. Revisemos cómo hablamos del cónyuge. A veces siempre estamos destacando la cualidad negativa del cónyuge. Estamos buscando el pelo en la sopa. Y entonces estamos más prestos a señalar el error que a destacar las virtudes. Y esto es lo que hace el enemigo. El enemigo no lo está viendo que está vestido como sumo sacerdote. No. Llega a acusarlo. Y Josué tenía vestiduras viles y estaba delante del ángel del Señor, es decir, de Jesús. Aquí hay otras versiones que dicen, y las ropas de Josué estaban sucias. Y luego habló el ángel y le manda a decir, este ángel es Jesús. Ningún ángel puede estar dándole órdenes a otros ángeles delante de la presencia de Dios. Mandó a los que estaban delante de él y le dicen, quítele esas vestiduras viles, y le dijo a él, mira que te he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí hay una enseñanza hermosísima para todos nosotros que la vamos a ir poquito a poco revelando. Primero, descubrir que este enemigo es tentador y que siempre va a usar cualquier ocasión para estar metiendo cizaña en medio del matrimonio. Segundo, la tentación es un arma que el enemigo siempre va a usar para dirigirnos a pecar. Es decir, la tentación opera para los hechos futuros. Te comienza a tentar, te comienza a seducir. Ojo, cuando llegan esos WhatsApp a los teléfonos, cuando te mandan ciertas fotografías, ciertas imágenes de mujeres semidesnudas, ya te está induciendo a un adulterio, a una pornografía, a la masturbación en el futuro. Y nos hemos sentado con personas recientemente, la semana pasada, que por este tipo de cosas cayeron en ese pecado de pornografía y de masturbación. Y estoy hablando de hombres adultos de más de 40 años, no estoy hablando de un jovencito de 15 años, 17 años que es una bolsa de hormonas descontrolado. Estoy hablando de una persona adulta y con algún nivel de crecimiento espiritual. El enemigo va a usar la tentación para los hechos futuros, va a usar la tentación para hacerte caer y luego usa la culpa. Satanás la va a usar como un arma para acusarnos por los hechos del pasado. Ese es un círculo que él hace. Con la tentación está preparando los pecados del futuro. Te comienza a tentar
a tentar hasta que caes. Y cuando ya caíste, y es un hecho que ocurrió, entonces te comienza a acusar. Ese es el círculo que tenemos que romper. Por eso es que tenemos que huir de la tentación nosotros. Tenemos que huir de la tentación y tenemos que resistir al enemigo. Dios nunca manda que resistamos la tentación, Dios manda que la venzamos. Y la mejor manera de vencerla, huya. Nada tengo que ir a hacer yo un prostíbulo, nada tengo que ir a hacer yo a estar viendo canales con páginas reservadas, nada tengo que estar haciendo yo viendo una película con escenas de sexo explícito, nada tengo que estar viendo eso. No tengo que estar viendo, el otro día llegué a una casa y estaban poniendo, fíjense, estaban poniendo música cristiana instrumental, íbamos a cenar. En YouTube se terminó por completo, digamos, antes le decíamos disco, ahora no sé qué será, pues ¿el qué? Esa cosa, pues, que está ahí en la pantalla. Y resulta que se agotó la lista de canciones que estaban, de alabanza, que estaban sonando. ¿Qué creen inmediatamente que se puso? O sea, a mí no sé cómo funciona YouTube, ¿verdad? Cómo es la aleatoriedad de ellos. Pero no entiendo que en una casa donde se escuchan alabanzas frecuentemente, y me consta, es una casa amiga, inmediatamente salen un montón de bailarinas casi desnudas en un baile perreando, que es uno de los bailes más impúdicos y vulgares que he visto. Es decir, el Palo de Mayo, ese es un baile de monjas, comparado con la vulgaridad que uno mira de ese tipo de bailes ahora. El Palo de Mayo es para viejitas de 80 años o más. Y de pronto se pone eso, y como estamos platicando, no nos percatamos. Y volvemos a ver, y habían en el video escenas de homosexualismo. El enemigo va a querer meterse a tu casa, a tu familia, a través del teléfono, a través de cualquier cosa. Yo recuerdo cuando comenzaron los mensajes, esos Messenger que llegaban, y un día me mandaron, manda la palabra cuernos al número tal y tal, para que conozcas si tu cónyuge te es infiel. Hacían una encuesta y vos tenías que responder y tenías que notar ciertas características para ver si tu mujer era infiel. Manda chicas y te mandaré mi foto más caliente. Y te dijo que me lo mandaron a mi teléfono. Y le digo, negra, mira lo que me están mandando. Y a borrarlo. Y al ratito me dice Aura Rosa, no te preocupes, amor, también me lo mandaron a mí. Ese día acabamos de terminar un programa de televisión que estaban pasando, donde estuvimos hablando acerca precisamente de la pornografía. Por eso yo digo que es importante entendernos este círculo para que esa culpa no nos haga sentir esclavos. Que esa culpa que está en el corazón de muchos seres humanos cuestiona el carácter, la integridad de Jesucristo y de su palabra. ¿Por qué digo esto? Primera de Juan 1:9. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es de alguna maldad, no es en parte, nos limpia de toda maldad. Pero hay una condición siempre, si confesamos nuestros pecados. Por tanto, yo creo que el pecado que no se confiesa es el pecado que no se perdona. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Sí, yo estuve en la conferencia de varones y creo que muchos de los que están acá estuvieron con nosotros acompañándonos. Yo quedé impactado cuando una persona se acerca y me dice, hay algo que me anda atormentando el corazón y que me tiene mal, don Luis. Yo esto ya medio lo hablé, me dice, pero yo quiero confesar esto, porque esto me tiene incómodo, siento que no estoy limpio, siento que... Y le digo, ¿y qué cosa es? Yo quiero confesar algo que yo hice contra una pariente mía. Y se para este muchacho y dice, quiero pedirle perdón a mi padre, porque estaba tan resentido con él, estaba tan herido con él por su desprecio y por su maltrato,
que la única manera que encontré de vengarme fue seduciendo a mi hermana. Y tuvimos relaciones sexuales incestuosas, mi hermana y yo. Oigan lo que dice este muchacho. Ahora que lo encontré el sábado pasado, que tuvimos una conferencia regional de varones en Occidente, muy bonito, aprovecho para felicitar a todo el liderazgo de allá de Occidente y para hacer un reconocimiento hermoso para el doctor, para Ever y Helen, porque ellos estuvieron allá en la conferencia en Chinandega, y cuando yo los veía, a mí se me escapó decirlo. ¿Ves lo que se siente? Ahora que llegas y miras más de 100 y pico de personas ahí, y ustedes fueron la semilla de los primeros servidores de Chinandega. ¿Ves qué hermoso que es? Y yo dije, qué bonito que aquí está, ahora aquí está Ever, aquí está Helen. Y yo realmente le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque ahora que fuimos ahí, una buena parte de esa cosecha es por el esfuerzo y la fidelidad de ustedes, por el trabajo de ustedes, por la perseverancia de ustedes, pero por negarse al orgullo también, por negarse al que dirán, al temor del que dirán, por morir a esa credibilidad y a esa reputación que a veces nos ata a nosotros para no contar o no confesar nuestros pecados. ¿Ves cuál es el fruto? Mira qué lindo, que Dios los bendiga, ¿vieron? Aprovecho para darle gracias a Dios por la vida de ustedes. Mirá qué bonito. Él es fiel y Él es justo. Siempre que usted se acerca a Dios se va a encontrar con un Dios perdonador, fiel y justo y dispuesto a perdonar. Ahora, esto nos hace una invitación a nosotros como cónyuges, a ser así también nosotros. Por eso, y en Juan 8:36, este pasaje es uno de los pasajes más hermosos de la Escritura. Lo podemos leer todo, ¿verdad? Así que, si el Hijo os libertare, seréis. Volvámoslo a leer. Si el Hijo os libertare, una vez más. Si el Hijo os libertare. Juan 8:36 dice eso. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nunca en la mente de Cristo, en la mente de Dios, está que la ignorancia y la mentira es la que nos hace libres. Hay gente que te dice, no, que la Biblia lo que hace es hacer ignorante a la gente. Quien dice eso es un ignorante de la palabra de Dios. Dios nos quiere libre, Dios quiere que conozcamos la verdad. Y en nuestro caso, el cristianismo tiene algo que no tiene nadie, una tumba vacía de un Jesucristo resucitado, pero un Dios que perdona, que se encarna, que es hombre, que es Dios y que nos hace libre, que se confronta por nosotros en su carne con el mundo y lo vence, que se confronta con la muerte y lo vence, se confronta con el pecado y lo vence. Y esa santidad de Cristo, esa justicia de Cristo se nos imputa a nosotros. Y ahora nosotros estamos perdonados por los méritos y la gracia de Cristo. Hablaré de eso en un momentito, pero yo quería señalarles esto porque para mí es importante que entendamos que esas tormentas que a veces se viven en el matrimonio por la acusación y la culpa en la conciencia de un ser humano que llega hasta destruirlo, eso no viene de Dios. El arrepentimiento te produce esa congoja sincera. Sí, hay tristeza, por supuesto. Por supuesto. David lloraba y en sus salmos ustedes lo pueden escuchar. Pero le decía, Señor, crea en mí un corazón nuevo. No dudaba de la capacidad de Dios para hacer nuevas a las personas. Crea en mí un corazón nuevo. No quites de mí tu Santo Espíritu. Siempre se acercó a un Dios de misericordia. Usted es pronto en misericordia y lento en la ira. Ese es el Dios que describe la Biblia. Un Dios misericordioso y compasivo. Y esta es la práctica que tenemos que tener nosotros en nuestros hogares. Yo digo, hoy le decía a Aura Rosa, ahora, si yo te hago un señalamiento es porque vos no sos perfecta. Ahora, si vos fueras perfecta no tendría nada que señalarte. Pero justamente donde hay imperfección en ella, debe haber misericordia en mí. Donde hay imperfección en mí, debe haber misericordia en ella. Si todos fuésemos perfectos, ¿cómo mostrarías misericordia?
Si todos fuésemos justos y puros y nunca pecáramos, entonces ¿de qué podrías perdonarme? Precisamente cuando vos pecás y Dios te perdona, Dios muestra un atributo, su misericordia, su gracia, su amor por vos, muestra lo que Él es, a diferencia de otros que cuando pecamos nos acusan. Por eso es que cuando vos ves a un montón de gente depresiva y enferma, triste por esas acusaciones y por estar atormentándose con el pasado, vos ves claramente la obra del enemigo allí. Eso no es de Dios y desgraciadamente así están muchas familias. Por esa razón es que yo digo que los cónyuges no deben acusarse. Los cónyuges no deben acusarse. Eso es hacer el trabajo sucio del enemigo. No debemos usar los errores de los cónyuges para herirlos. Ese es un trabajo que hace el diablo. Ese no es un trabajo de nosotros. No lo hagamos nosotros. Yo puedo hablar de los errores de mi esposa y ella de los míos, o de nuestros pecados incluso. Porque una cosa es equivocarse y otra cosa es pecar. El pecado es pecado. El otro día yo dije que Aura dijo algo que no fue correcto. Y me dijo ella, me equivoqué cómo lo expresé. Ese es un error. Pero la palabra que usó era un pecado. Si yo digo, de esto podemos hablar sin ofendernos y sin acusarnos. Fíjense bien, yo le digo a usted que las ropas del sacerdote estaban sucias. Y yo digo, es cierto, nunca vamos a estar a la altura, en la perfección que requiere el ser sacerdote inmaculado. Ese es Cristo, ese es Jesús. A pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mis limitaciones, Dios me ha llamado, Dios me ha escogido. Y si no, ¿no es eso lo que dice acaso 1 Corintios 1 del 21 en adelante? Que a lo vil y despreciado llamó Dios para avergonzar a lo que se cree que es. A lo débil llamó Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso yo digo, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo. Y uno de ellos es no acusarnos. Uno de ellos es no fustigarnos y estar siempre dispuesto al perdón. Yo quiero que se fijen en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo del 8 al 10. Miren la gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo, no es por tus acciones, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ni la gracia ni la fe. La fe es un don de Dios y la gracia es ese favor inmerecido de Dios. Pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. No es por obra, es por gracia que somos salvos. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras lo que muestran es mi conversión, muestran mi fe, muestran mi amor, mi gratitud hacia Dios y hacia mi cónyuge. Ahora me perdonó los adulterios, porque me ama, porque ama a Dios y obediente a su palabra. Y yo ahora, porque amo a Cristo, porque amo a Dios y me dejo guiar por su palabra y amo a mi esposa, no le falto a Aura Rosa, no adultero contra ella. Por tanto, el hecho de que no adultere es nada más una expresión de mi fe en Jesucristo, de mi gratitud, de mi amor por Él. Pero es su gracia la que ha hecho eso en mí. Es su gracia lo que puede hacer eso en usted y en su familia. Cuando las parejas se están acusando, primero abren heridas. Segundo, están haciendo el trabajo espiritual sucio del enemigo. Tercero, alejan la sanidad. Vuelven a traer rencor y atadura a la vida de ellos y de su cónyuge. Entonces, por eso es que ese círculo vicioso, y como estás atado al pasado, no tenés la posibilidad de extenderte hacia el futuro, como dice Pablo en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ciertamente dejando lo que queda atrás, metiéndose lo que está hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vean que nosotros somos salvos por gracia. Así que estése tranquilo y crea que cada vez que usted peca, Dios lo perdona. Esto no es una invitación a pecar. Lejos está de mí decir eso. Creo que cuando usted peca también hiere y lastima, y eso le va a hacer más difícil su caminar. Por tanto, agárrese de esta gracia de Dios
que ha creado en nosotros, que somos hechura suya, son una obra de arte para buenas obras, no es para pecado. Pero si pecamos, lo veremos más adelante. Tenemos a un abogado para con el Padre. Pero nuestro primer deseo es mantenernos en santidad y en pureza. Una segunda cosa, mientras Satanás te acusa, Dios te absuelve. Esto debe traer tranquilidad. Medítelo en su corazón. Mire, es que ella no puede perdonarme porque por aquí vi a Arlene y Roxana. Por ahí creo que están. Aquí están. No, porque es que fue doloroso, porque yo engañé a Roxana con una hermana, con un familiar de ella. Es que es terrible este pecado, yo no creo que me perdone. Ahí está el matrimonio restaurado. Mire, yo no sé cómo hacer porque yo me acosté con un familiar de mi esposo. Ahí están esos matrimonios restaurados, pasando algunas dificultades, como todos nosotros, pero tomados de la mano de Dios. Y cada vez que el enemigo quiere traer acusación, recuerde de esto, Efesios 3:2. Fíjese lo que dice lo que dice Zacarías 3:2. Aquí está malo esto. Zacarías 3:2. El ángel del Señor le dice a Satanás, que te reprenda el Señor. La traducción que yo tengo en personal es, cállate la boca. Cállate la boca. El Señor lo silenció. Y miren por qué. Que el Señor te reprenda, que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? O sea, vos venís a acusar a alguien que yo he rescatado. Cállate la boca. Y lo silenció. Y por eso le dice, quítenle esa ropa sucia, toda esa cochinada que el enemigo te está lanzando. Quítenla. No sé si tenés Efesios 2:1, 4, 6. En otro tiempo, esto sí lo vamos a leer todo. Fíjense lo que éramos nosotros, lo que éramos. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por medio de todo y en todo. Este Dios que nos vio a nosotros, ahí dice transgresores. Me gusta la versión mía, que dice mejor, cuando estaban muertos ustedes en sus delitos y pecados. Delincuente. Un transgresor de la ley es un delincuente. Por eso transgrede la ley. Porque transgrede la ley es delincuente. Sin embargo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, la Escritura dice que nos dio vida a nosotros. Por eso para mí es importante entender que la obra de Cristo es la que limpia mi vida, limpia mi hogar, limpia mi familia, es la que me perdona, es la que me posibilita estar en paz en mi casa, en mi corazón conmigo mismo, en mi casa con mi familia y con Dios mismo. Él es el que nos salva, el que nos sana. Por esa razón, cada vez que nosotros vemos un matrimonio en crisis, sabemos que hay un ataque del diablo y que la gente, en lugar de poner a Jesús en el centro, están poniendo sus conflictos, que en lugar de tratarse como Dios manda, a que nos tratemos con misericordia, con perdón, con respeto, estamos haciendo un trabajo sucio del enemigo. Y si no, preguntate quién es el que trae las discordias, quién está detrás de todas esas enfermedades. Hoy estaba oyendo una noticia con Aura Rosa. ¿Cómo es posible lo que le hicieron a ese niño? Le introdujeron palillos en el recto en Argentina, le metían animales para que picaran al niño y finalmente una pareja de mujeres finalmente lo mataron. Se torturaron. ¿Quién cree que está detrás de todas esas aberraciones y perversiones? Nosotros, eso sí decimos rapidito, el diablo. ¿Y quién cree que está detrás de las contiendas en el matrimonio? ¿Quién cree que está detrás de las discusiones en el matrimonio? ¿Quién cree que está detrás de todas las rebeliones de los hijos? Detrás de las traiciones de los cónyuges. ¿Quién está detrás? Por eso cada vez que vos ves un matrimonio en crisis, ¿sabés que es por la ausencia de Cristo en el corazón de uno o de ambos de los cónyuges?
Pero yo les vuelvo a recordar, mientras Satanás te acusa, Dios te absuelve. La cruz y la sangre de Jesús te llena de su perdón y de su misericordia. Vos no tenés que tener ningún temor de creer lo que estoy diciendo. No se acusen como cónyuges cristianos, no lo hagan. Cesen ese trabajo de estarse acusando. A veces en las consejerías que damos, encontramos a parejas que llegan, es como que si estuvieran en un ring de boxeo. Es que él tal cosa, es que él aquí. Y yo he hecho un ejercicio de decirles, miren, pues nos presentamos con Aura Rosa y vamos a tratar esto. Quiero preguntarles algo. Decime cuál es, a tu manera de ver, solo una, la principal causa de crisis de tu matrimonio. Y como siempre hay que darle la palabra a las damas, además si no se la das, de todos modos la toman. Dígame usted, señora, la traición de él, el adulterio de él, el irrespeto de él, eso para mí es la causa de la crisis del matrimonio. Le preguntas al esposo, amigo, ¿y usted está de acuerdo con su esposo? ¿Usted cree que? No, espéreme. Es que hay que ver, antes de esto hay otras cosas, el irrespeto de ella, los celos de ella, la desatención de ella, que ni un plato de comida me da. Esa es la razón de la crisis del matrimonio. Y vos lo ves y es acusación pura y dura. Y vos le preguntás después, mire, ¿y su vida de oración cómo ha sido? ¿De qué? De oración. ¿Oran juntos? No. ¿Comparten ustedes momentos? No. ¿Ustedes van? No. Y cuando vos ves la vida espiritual de ella y de él como pareja, están muertos. Bueno, hay muertos que se acusan, hay muertos que hablan, hay muertos que pelean. ¿Cómo querés estar bien con tu pareja si no tenés nada en común de todo aquello que sostiene la relación de una pareja? Aquí tiene que ser un romántico idiota, bobo, que cree que con decir tarjetita, cantar canciones y leer poesía, el matrimonio se va a mantener. Eso resuelve por un tiempito, por un tiempecito. Aquí lo que te sostiene en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, cuando llegan las correntadas, cuando golpean las tempestades, cuando llega el viento, si estás en la roca de Jesucristo. Eso es lo que te sostiene. Pero hay personas que vos las escuchás y creen que ponen un piloto automático y el matrimonio va guiado por el piloto automático de un amor inconsistente, de un amor caído, de un amor condicional, de un amor limitado y finito como somos los seres humanos. Tal como sos vos, así es tu amor. Solo cuando el perfecto amor llega a tu vida, solo cuando Cristo llega a tu vida, es que tu amor cambia. Y podés ver a un hombre con los ojos de Dios, aunque ese hombre no se lo merezca. Y ese hombre puede ver a su esposa con los ojos de Dios, aunque su esposa no se lo merezca. Un día veníamos viajando de Estelí como a las 10, quizás 9:30 de la noche. Y una persona llamó a Aura Rosa para decirle que había encontrado a su esposa con el amante en su casa. Aquí está esa persona en medio de nosotros. Y estaba profundamente molesto. Y estaba resentido con sus hijos. Porque los hijos, voy a decir, trataron de evitar que él se enterara de esta situación. Y ahora le dio una palabra que yo sé que vino de Dios, porque Dios le dio sabiduría. Él dijo, no es así, hermano. Tus hijos no te están engañando. Tus hijos no están de acuerdo con ella para verte cara de idiota y cara de bobo a vos. Es que tus niños no quieren que te metas en un conflicto. Tus hijos te están protegiendo, porque saben que si vos cometés un acto de violencia, un disparo, matás a alguien, lo lesionás, vas a ir preso y no te quieren ver en la cárcel. Y oímos llorar a ese hombre al otro lado de la línea. Y por alguna razón bajamos toda la Cuesta del Coyol y veníamos hablando casi por Sébaco. Y bajamos la Cuesta del Coyol y llegamos ahí por Tipitapa, entrando casi a Managua, cerca de 1 hora duró la conversación. Y sentíamos el dolor de esa persona. Yo sé que hay momentos durísimos como ese. Y ese hombre dijo, yo voy a seguir peleando por mi matrimonio. A pesar de estas circunstancias. Ese es el amor de Dios en el corazón de una persona.
Ese es el amor de Dios en el corazón de una persona. Es decir, no quisiera estar en los zapatos de esa persona, Dios me guarde. Pero para mí, ese amor que a pesar de esas circunstancias tan dolorosas, de esas heridas tan profundas, de ese engaño, es capaz de perdonar, ese es el amor de Dios en medio de nosotros. Por eso no se acusen, no se acusen. Y mejor abrámonos al perdón como cónyuges cristianos. Dios está deseoso de justificarnos a nosotros. Por eso no nos autojustifiquemos nosotros. La tercera cosa es el pecado, solo lo limpia Dios. Por eso no te autojustifiques, solo pedí perdón. Porque casi siempre la justificación es una manera de excusarte vos mismo. Mira, es que yo hice esto porque hace 10 días, precisamente, hablaba con una pareja, tuvimos antier en Estelí, a eso fuimos a hablar con una pareja que estaban en un conflicto. No voy a decir nada más que eso. Pero entre las cosas que a veces se dan, es que la autojustificación de nosotros es, bueno, yo hice esto, pero es que debe entender de que hay A, B, C, D atenuantes en mi conducta. Los atenuantes no quitan tu pecado. Queridos amigos, queridas amigas, señoras, con todo mi amor se los digo. Cuando un hombre peca, necesita un Salvador que lo perdone. Si vos cometés un error, disculpate, hombre. Dite un número equivocado del teléfono. Don Luis, que el número que me dio no es ese. Pero disculpame, hermano, me equivoqué. Me preguntaste por Rodolfo, el de Angelita, y yo te di el teléfono de Rodolfo y Johanna. Te pido disculpas y se acabó. Cuando cometés un pecado, necesitas que Cristo te perdone, que Dios te perdone. No es necesario tu autojustificación, porque eso está preparando condiciones para pecados futuros. Es una manera de ocultar los pecados. Si tu pecado consistió en una ofensa, decilo y ya está. Yo el otro día tuve una situación hace como 1 año y medio con Eduardo Brown, el de Claudia, y le pegué una regañada dura, hace como, ¿qué? Un poquito más, como 5 años. Y le dije una palabra que no debía habérsela dicho. No fue una mala palabra, fue una palabra muy áspera. Y después, cuando terminé con él y ya fuimos, lo abrazamos, oramos por él lloró, Claudita también. Nosotros somos como hermanos que nos queremos, y aquí muchos amigos hemos estado así, con Orlando, con Daira. Yo a Orlando un día le soné las manos así en la cara y le dije, mira, no en la cara de él, sino frente a su cara, ¿verdad? Y le dije, yo me lavo mis manos de tu sangre no cae sobre mi vida, porque te he hablado una y otra vez y vos no cambiás. Si querés seguir en tu pecado es un asunto tuyo. Y yo vi a Orlando sorprendido y me dijo, y ahí Luis me está lanzando a los perros. ¿Ahí dónde querés estar? En medio de los cerdos. Si nosotros nos decimos las cosas claras. El otro día estábamos evaluando un seminario y evaluamos a Orlando. Y cuando evaluamos a Orlando lo sornagueamos, ¿verdad? Y fue fuerte la evaluación, ¿verdad, Orlando? Y entonces la Daira le dijo, pero tuviste bien, amorcito. Ella era la barra de Orlando, pues. Vos tuviste bien, amorcito, ¿viste? Y le digo a la negra, qué bonito que lo hizo la Daira. La Daira animó a Orlando. Lo que no me gustó, le digo, es que usara, pero tuviste bonito, tuviste bien, pero vos estuviste bien. Solo le hubiera dicho, estuviste bien, pero no pero, porque pero es a pesar de eso. Entonces, y yo vi a Orlando en un momento como molesto. Dice, bueno, brother, ustedes conocen a Orlando, pues ese modo que tiene de relax, de hablar. ¿Sabes una cosa? Aquí si uno hace las cosas, bueno, si no lo hacen mal, a lo mejor no me vuelvan a poner, hermano, me evito estos problemas. Y le digo, maravilloso, ¿cómo que te va a volver a pasar? Es más, ya te digo la noticia, el próximo sábado pues te tengo un tema que dar. Vamos a seguir trabajando en esa área. Como decía mi papá, el que no le gusta la sopa hay que darle 2 tazas. ¿Ah? Si nosotros hablamos y nos decimos las cosas.
pero igual que lo hicimos entre hermanos, entre amigos, nos hicimos con nuestros hijos y con nuestras esposas. Me ha tocado decirle cosas duras a mis hijos. Aquí está uno. Que me dé el respeto. Y si en este ejercicio hay algo que no está bien, pues voy como fui con Eduardo a pedirle perdón. Y se acabó. Porque eso es lo que restaura nuestra relación. Yo digo, no tengo por qué estarme autojustificando. Simplemente voy y pido perdón. Yo soy rescatado por Dios. Él ensució sus manos para rescatarme del infierno. Este es un tizón arrebatado del fuego. Ahí estábamos nosotros. No nos vemos así. No nos vemos así. Primero porque no conocemos la Escritura y segundo porque no meditamos en ella y porque tendemos a relativizar, a suavizar nuestros actos. Pero eso somos. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora fíjese, respire hondo y tranquilo. Oiga, el pecado suyo se le imputó a Jesucristo y la santidad de Jesucristo ahora se le imputa a usted. Dios lo mira a usted, cubierto por esa sangre bendita de Jesucristo, como si usted hubiera vivido, o su esposo, la vida de Jesucristo. Así nos mira Dios. Pero vio un momento de la historia a Jesús como si Jesús hubiera vivido mi vida. Todo mi pecado se lo llevó Jesucristo en su cuerpo en el madero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para que lo anoten y vea lo que dice la Escritura. Por eso usted está viendo que ya al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué más quiere esta muestra de amor? ¿Por qué va a estar acusándolo un cónyuge? ¿Por qué va a estar haciendo el trabajo del enemigo usted? Si ya Jesucristo lo ha declarado a usted justicia de Dios. Somos justicia de Dios, a pesar de nuestras imperfecciones. Es por la perfección de Cristo, a pesar de nuestros actos injustos, pero es la justicia de Cristo la que se nos imputa a nosotros. Esa es esa obra vicaria de Cristo, esa es la obra redentora de Jesucristo. Por eso los matrimonios, cuando se están acusando, por favor, escuchen, señora, escuchen, amigos, cuando ustedes se están acusando y discutiendo, y como hemos estado aconsejando esta semana, aprovecho para pedirle disculpas por aquí vi a Sandra, por aquí creo que la vi entrando, a Sandra y su esposo, que fueron a esperarnos a un lugar, pero ese día tuvieron que llamaron a Aura Rossi, la tuve que llevar a que le sacaran una cosa del ojo, y se me olvidó el teléfono y me dilaté todo y no los pude atender, pero quedamos pendientes para la próxima semana. Hemos estado atendiendo a bastantes parejas y vemos que esta discusión parte de una falta de disposición de querer parecernos a Jesús. Eso es todo, eso es todo. Por eso para mí es importante que entendamos que el enemigo conoce nuestras áreas débiles, conoce nuestros trapos sucios. Dios también lo sabe. ¿Quién crees que te induce a mentir? El otro día me llegó una persona y me dijo, ando incómoda. Una muchacha que yo le agradezco que tiene un pudor para tratar cosas íntimas. Y me dice, ando incómoda, porque teniendo relaciones con mi esposo, yo lo siento lujurioso a él. Y él dijo, ¿sabes una cosa? Un amigo mío llegó y yo estaba trabajando con la computadora y me dijo, mira este animal, ¿qué clase de animal? Y me hizo así. Y yo levanté la vista y volteé a ver y era un desnudo de una mujer de esas de Estados Unidos, que son un clan, una familia, ¿verdad? Donde el papa se volvió mama y se cambió de sexo y son un montón de degenerados. Entonces le enseñaron el trasero de esa mujer y él lo vio y siguió trabajando. Y dice, cuando vi esa imagen, me recordé de todo mi pasado de pornografía. Y miren, fue una cosa terrible. Fue tener relaciones sexuales con mi esposa y estaba pensando en las fotografías que había visto y en las imágenes del pasado. El enemigo conoce esos trapos sucios. Por eso hay que pelear esa batalla de la mente. Todos esos pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Él usa
tus pecados para quitarte la paz y la comunión con Dios y con tu cónyuge. Cuando una familia está en conflicto, precisamente es por eso. Usa tu pecado para destruir la paz que hay en tu familia. Dios usa esos pecados para mostrarte su gracia y su perdón. Por eso te digo, mientras el enemigo te acusa, Dios te perdona. Mientras el enemigo te ataca, Dios te defiende. Mientras el enemigo te odia, Dios te ama. Si es que vas a escoger, esto es una elección, fíjate. Es una elección que va más allá del cónyuge, mucho más allá del cónyuge. Romanos 5, 20, 21 dice algo lindo. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, lean conmigo, no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Es que me acosté con la hermana de mi esposa, es que fue con un familiar cercano de mi esposo, es que la traicioné, como el caso de una persona que lo hallaron con unos transvestis y unos homosexuales. ¿Vos sabés cómo se siente esa mujer? Pues yo estoy claro que son heridas horribles. Y este hombre dice, yo no me lo perdono porque yo andaba borracho y no me di cuenta por ebrio que estaba montando a un transvesti en el vehículo. Y le digo, hermano, si el problema no es el transvesti, el problema sos vos. Porque el mismo pecado es con el transvesti que con una prostituta. Al fin estás adulterando y estás dañando tu familia. Pero es que me siento mal porque ahora qué van a pensar mis amigos, que si yo soy hombre, que por qué me gusta. Era una acusación continua. Dios te perdona. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Jesús es tu Señor, es la justicia de Él la que reina en tu vida. No tiene autoridad, Roberto, el diablo, sobre tu matrimonio, sobre tu vida y tu familia. No tiene autoridad. Y esta justicia es en toda la área de nuestra vida, Ivanovich. En toda la área de nuestra vida. Vos lo podés ver con tu matrimonio, lo podés ver con tus hijos, lo podés ver en tu salud, lo podés ver en tu finanza. Esa restauración que Dios hace. Dios va mostrando su gracia y su amor de esa manera. Quiero ir terminando porque no quiero dejar pasar por algo que Dios te viste de ropas nuevas. Dios quiere un ropaje nuevo en tu matrimonio. ¿Qué querés? ¿Tener los mismos trapos sucios del pasado? ¿Seguir atado al pasado? ¿O querés un matrimonio nuevo? ¿Querés una relación nueva en Cristo Jesús? Porque en Él son hechas todas las cosas nuevas. ¿Qué es lo que querés? Y finalmente yo quiero ver ahí Romanos 8.1 y Filipenses 2.5. Romanos 8.1, leámoslo todos, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde está la condenación? Léanse el capítulo 8 de Romanos, se los dejo de tarea en casa. Y van a ver que dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es quien defiende? Dios es quien justifica. ¿Quién los va a acusar? ¿Quién va a estar contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Aquí no hay ninguna condenación para un hijo de Dios. Esto debe darnos paz. Y debe cesar la batalla en el matrimonio. Si Dios no está acusando a tu esposo, ¿por qué lo va a estar acusando vos? Ora por él. Ora por él. Dios manda que oremos por los enemigos. Ora por tu esposo. A veces tratamos al cónyuge peor que el adversario. Hay enemigos por los que oramos, por el esposo. Ese no tiene perdón de Dios. Y yo digo, señora, que usted viera cómo retuerce en la palabra y de paso la boca. No hay quien lo perdone. Es que mire, lo que hizo no merece perdón. Y me van a decirle, ni usted tampoco, señora, por lo que está diciendo, es una blasfemia. No merece perdón de Dios. Nadie lo merece. Dios lo da por gracia. Nadie lo merece. Dios lo da por gracia. Y Filipenses 2.5. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Sintamos lo mismo que siente Jesús. Si Jesús perdona, perdonemos. Me contaba un amigo que había tenido una plática con una persona con la que tenía años de no verse. ¿Y qué sentiste en tu corazón? Porque esa persona pues en el pasado lo había maltratado y había dicho cosas feas de él. Nada, don Luis, nada.
tranquilo, en paz, y me di cuenta que mi corazón estaba sano cuando él hablaba. Porque no me salió el reclamarle, no me salió el sacarle factura, no me salió el contestarle mal. Estuve allí, conversamos y estuve tranquilo. Esa es la actitud que tenemos que tener. Esa es la actitud que Dios espera de los esposos cristianos. Y finalmente termino con unas recomendaciones prácticas. Primero ve usted que la gracia trae libertad, trae paz, trae sanidad, trae gratitud a su vida. Si usted hace lo mismo, dando de esa gracia, de ese perdón, lo mismo va a pasar en su matrimonio. Lo mismo va a pasar en su matrimonio. Lo que Dios hace con usted, Dios lo hace con su matrimonio. Esto fue el jueves pasado, cuando Bayardo y Blanquita, no sé si no vinieron hoy, presentaron a su niño, una pareja destruida. Y cuando se perdonan los adulterios de ambos, Dios trae sanidad a sus vidas y Dios le manda de regalo un bebé. Por eso es que yo le digo, hagamos lo mismo que hace Jesús. Dale, Rolfo. No sé si pusiste primera de Juan 2:1-2. Hijito, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Este es el anhelo del corazón de Dios, que no pequemos en nuestras casas, que no pequemos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el entorno en el que vivimos, que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo, otra vez. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo creo que usted alcanza en todo el mundo. Ahí va metido usted también. Dejemos la acusación, dejemos la contienda. Y al final quiero unas recomendaciones prácticas. Si querés me la ponés ahí. Uno, lo que vengo diciendo, acallen por favor la acusación y acallen esa culpa interior que está dañándole. Denle la oportunidad a Dios de sanar sus heridas. Ustedes solos no pueden. Punto número 1. Ahí está Romanos 8, 33, 34, que es la cita que le decía. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios es mi juez y ya me justificó, es decir, me declaró no culpable, ¿quién me va a acusar? ¿Acaso hay alguien por encima de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por mí, más aún el que también resucitó por mí, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a acusar? Por eso cuando vos ves estos pleitos en las casas, es porque ignoran estas grandes verdades. Es porque ignoran esta palabra o porque conociéndola no la ponen en práctica. De ahí otro es comprometerse a cambiar. Dejen atrás el pecado, dejen la excusa, asumí tu responsabilidad, hermano. Te equivocaste en algo, fallaste en algo, confesalo y confía en Dios. Confía en Dios. Ahí está primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Si usted deja una práctica continua en tu vida de pecado, tened cuidado, porque aunque te creas que soy hijo de Dios, porque vas a alguna iglesia, no lo sos. Esto es serio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Pero hay una noticia, para esto el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Hermanos, si seguís metido, atado a la pornografía, atado al alcohol, atado al adulterio, es porque te da la gana. Punto. Porque si vos no podés dejarlo, Cristo sí puede por vos. Y dejá de estar con excusas. No, es que mire, es que yo he intentado. Esto no se trata de intentarlo. Se trata de confiar en la gracia de Dios. Por eso aquí está. Para esto fue enviado el Hijo de Dios. ¿Qué le estás diciendo a Jesucristo? Que no es capaz de vencer esa obra del enemigo en vos. Si para eso vino, para destruir las obras del diablo, la acusación, el pleito, la mentira, el adulterio, la adicción. Miren, ustedes no se imaginan a veces los daños que nosotros escuchamos de personas, cómo han sido dañadas. Cómo han sido dañadas. Hace poquito que estuvimos con una persona, como que me recordó todo el testimonio de ella. Qué dolor desde niña dañada a una persona.
Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Por eso Cristo se colgó en la cruz del Calvario. Por eso murió por nosotros. Ábrase a Dios, ábrase al Señor y Él va a destruir las obras del diablo en usted. Trate de practicar la misericordia, perdonando cada día. Así también usted será perdonado. La manera práctica de mostrar el amor de Dios en el matrimonio es eso, el perdón. Muéstrese dispuesto a perdonar por obediencia, no por emociones. Insisto en el perdón, porque Satanás lo que hace es manipular las emociones. Cuando estás deprimido, cuando estás triste, cuando estás enojado, quiere que tomes decisiones. Estamos hablando con una persona, como él me dijo tal cosa, entonces yo voy a hacer esto, y ya estaba dispuesto a llamar a alguien para... No es así que se resuelven las cosas. Miren, a veces, yo no sé, hoy fue un día que le decía al Señor, mira Señor, me levanté y tras que me desperté, puse una no es prédica, una lectura, pues con una reflexión, para orar con esa lectura y orar con la palabra de Dios en el teléfono. Le dije, Señor, quiero hablarlo con sinceridad, me siento así. Y mientras llegué me dice, negra, ¿qué vas a desayunar? No le respondí, yo estaba callado, estaba orando. Me dice, ¿estás orando? Eso le hice así, y oré y hablé con él. Si estoy molesto, se lo digo. Si estoy enojado, se lo digo. Si estoy triste, se lo digo. Si estoy cansado, se lo digo. Hable con Dios, hable. Primero lo conoce, todo de usted. Y sobre todas las cosas, lo ama. La ama, tanto que se murió por usted en la cruz del Calvario. Esta misericordia la usamos para perdonar y las emociones, llevarlas cautivas a los pies de Cristo. Este es un ejercicio que tenemos que hacer. Y yo solo le recuerdo que creer es perdonar, que amar es perdonar. Que el amor se manifiesta en el perdón. Lucas 7:47, lo vamos a leer todito. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. El que ama mucho, se le perdona mucho. El que ama mucho, se le perdona mucho, porque Él perdona mucho. Al que se le perdona poco, es porque Él perdona poco, porque poco ama. Esta es la charla de esta noche. He querido traerle esta palabra así, de aliento, sólida, firme, sin muchas historias, directa a su corazón. Porque hay familias que necesitan asentarse en la roca de Jesucristo. Buenas noches, que Dios los bendiga y vamos a orar. Voy a pedirle que oren conmigo para que en el nombre de Jesús le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, le abramos nuestro corazón a Él y podamos entregarle nuestra vida y nuestra familia. ¿Les parece? Ok, vamos a orar. Padre de amor y de misericordia, en el nombre de Jesús, le damos gracias por hablar a nuestro corazón. Le doy gracias por examinarme íntimamente, por darme de su fuerza y de su amor, de su gracia y de su perdón. Humildemente le pido perdón por todito mi pecado. No me justifico, simplemente confieso que le he ofendido y que he pecado y necesito su perdón. Le abro mi corazón, le entrego mi vida, mi matrimonio y mi familia y lo recibo como mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi restaurador personal, matrimonial y familiar. Le pido que me llene de su Espíritu Santo y que inscriba mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.